Buen día, ingeniero Guadalupe Gómez Espinosa. Me presento, mi nombre es Brian Alexis Villa Galvez y expondremos sobre el tema 5, movimiento rectilíneo, curvilíneo y de cuerpo rígido. Somos del grupo 403 y de la carrera de Ingeniería Industrial. Como primer tema tenemos el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es la trayectoria que describe el movimiento de una línea recta. Algunos tipos son el movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando la velocidad es constante. El segundo movimiento es el rectilíneo uniforme acelerado, que es cuando la aceleración es constante. El tercer y último movimiento es el armónico simple unidimensional, que es cuando la aceleración es directamente proporcional a la elongación y está siempre dirigida hacia la posición de equilibrio. Como ejemplo tenemos que se denomina movimiento rectilíneo aquel cuya trayectoria es una línea recta. En la primera imagen tenemos situado el punto de origen representado con un círculo amarillo con una T. El cuadrito azul que está representado con una X es el móvil que está en una trayectoria hacia un punto. En la recta situamos un origen donde estará un observador que medirá la posición del móvil X en el instante T. La posición será positiva si el móvil está a la derecha del origen y negativa si está a la izquierda del origen. Para definir la ecuación de la velocidad y aceleración influyen ciertos factores como que los vectores v y a estén dirigidos a lo largo de la trayectoria, escogiendo el punto de origen de modo que el vector r también esté situado en ella. Como primera ecuación tenemos que el vector v es igual a la derivada de x sobre la derivada de tiempo y que el vector a es igual a la derivada de b sobre la derivada de tiempo, que esto sería igual a la derivada al cuadrado por x sobre la derivada de tiempo al cuadrado. Podemos encontrar otra relación cinemática importante aplicada a la definición de la aceleración, la regla de derivación de una función de función. Así obtenemos que la expresión el vector a es igual a la derivada de b sobre la derivada de tiempo, que esto sería igual a la derivada de v sobre la derivada de x que multiplica la derivada de x sobre la derivada de tiempo, que simplificándolo un poco más sería igual al vector v por la derivada de u sobre la derivada de x, que nos resultará de gran utilidad cuando conozcamos a igual a por x o v igual a v por x. Entonces, mi nombre es Juan Carlos Valle Valdés y yo les voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, pues este movimiento también es conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado y cumple con las siguientes propiedades. Una de ellas sería que la trayectoria es una línea recta y que por lo tanto la aceleración normal es cero. La velocidad instantánea cambia en su módulo de manera uniforme, donde aumenta o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Esto implica el siguiente punto, que la aceleración tangencial es constante. Por ello, la aceleración media coincide con la aceleración instantánea para cualquier periodo estudiado, que entre paréntesis podríamos decir que A es igual a AM. Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta de cero. Bueno, pues aquí les hablaré sobre la caída libre de los cuerpos, que es cuando un cuerpo se deja caer libremente a la superficie del planeta. Se le llama pues caída libre al movimiento cuando se debe únicamente a la influencia de la gravedad. Esto quiere decir que todos los cuerpos con este movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, con un valor que depende de lo que se encuentra. El valor es aproximadamente de 9.8 metros entre segundos al cuadrado. Es decir, los cuerpos dejados en caída libre a una velocidad hacia abajo en 9 metros entre segundo cada segundo. La resistencia de aire se acciona a que se ve medido un cuerpo en caída libre se presenta en el aire. Pues aquí están unas características sobre cuerpos en caída libre, que pues la primera es el vacío, donde todos los cuerpos caen con su trayectoria vertical. Otra sería que todos los cuerpos en el vacío caen con la misma aceleración. Todos los cuerpos dejados caer en el vacío tardan el mismo tiempo en recorrer la misma altura. Todos los cuerpos dejados caer en el vacío tardan el mismo tiempo en alcanzar la misma velocidad. Todos los cuerpos dejados caer en el vacío tienen velocidad inicial igual a cero.
Todos los cuerpos dejados libremente en el vacío caen, porque son atraídos por la tierra, que la fuerza con la que la tierra atrae un cuerpo es el peso. La aceleración del movimiento de caída libre de los cuerpos es la aceleración de gravedad, donde el valor de la gravedad al nivel del mar con una longitud de 45 A es de 9,85 metros entre segundos al cuadrado. El valor de la gravedad máxima está en los polos y disminuye a medida que nos acercamos. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Castro Leal y les voy a hablar sobre el movimiento curvilíneo, movimiento parabólico y características del movimiento parabólico. El movimiento curvilíneo se dice que es cuando una partícula describe en su movimiento una trayectoria curva, se dice que tiene un movimiento curvilíneo. Y en el movimiento parabólico es un movimiento de una partícula o de un cuerpo rígido descubriendo su trayectoria como una parábola. Este movimiento es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones sobre un plano. Y si tomamos pues como ejemplo el lanzamiento de un balón de fútbol cuando es pateado por el jugador y cae al suelo, es un movimiento parabólico porque es la unión de dos movimientos. Las características del movimiento parabólico. Una de sus principales características es que cuando se conoce la velocidad de salida, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas, con eso ya se conoce toda la trayectoria. Y los ángulos de salida y llegada siempre son iguales. La mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia, fijado el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. Mi nombre es Jessica Ibet y yo voy a hablar sobre el movimiento oscilatorio. Este es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Se dice que se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Es un movimiento periódico porque la posición y su velocidad de las partículas se repiten en función del tiempo. El movimiento circular. Este se dice que es el que recorre una partícula o cuerpo por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula se encuentran a una distancia constante del eje. Tipos de movimiento circular. Existen dos. El tipo de movimiento circular uniforme, que es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje, estando siempre a la misma distancia del mismo y desplazándose a una velocidad constante. Es un movimiento periódico, es decir, se repite cada cierto tiempo con iguales características. Y el movimiento circular uniforme acelerado, que este se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular, aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo. Es decir, la partícula se mueve con aceleración constante. En la imagen se observa que la velocidad aumenta linealmente en el tiempo. Mi nombre es Ilenia Alejandra de Fera Valdés y les hablaré sobre el movimiento de un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a la acción de fuerzas externas. El cuerpo rígido es un modelo ideal que se utiliza para realizar estudios de cinemática y mecánica. Sin embargo, en la práctica todos los cuerpos se deforman, aunque sea de forma mínima, al ser sometidos al efecto de una fuerza externa. Traslación. El movimiento de traslación es el más sencillo que puede realizar el sólido rígido desde un punto de vista geométrico. Lo podemos definir del modo siguiente. Se dice que un sólido rígido se encuentra animado de un movimiento de traslación cuando todo segmento rectilíneo definido por dos puntos de aquel permanece paralelo a sí mismo en el transcurso del movimiento. Rotación. Un sólido rígido está animado de un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo cuando todos sus puntos describen trayectorias circulares centradas sobre dicho eje y contenidas en planos normales a este. Como equipo llegamos a la conclusión de que la cinemática es de gran importancia porque así conocemos los movimientos que existen actualmente y cómo se generan sus ecuaciones. Sabemos cómo determinar el tiempo, rapidez, distancia, aceleración, desplazamiento, etc. Algunos movimientos parecen sencillos pero son sumamente complejos. Conocer cómo es que reacciona un cuerpo a distintos tipos de movimiento en base a distintas fórmulas y sus repercusiones en él es importante.
ya que como ingenieros industriales podemos trabajar en muchas ramas o tipos de trabajo muy variados y diferentes, y puede que en algún momento nos toque la oportunidad de tener que resolver un problema que involucre este tipo de temas.